Buenos días. Es un honor poder contar con ustedes en esta conferencia que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre bacterias y para tocar ese tema tan importante nos acompaña el ingeniero Rodrigo Guzmán. Rodrigo es ingeniero ambiental con una vasta experiencia en el tema que hoy va a tratar con nosotros y esa es una linda oportunidad para tener un tiempo de compartir preguntas, respuestas, clarificar dudas, conceptos, diferencias, como lo vamos a ver más adelante, entre lo que son bacterias y lo que son enzimas. ¿Cuál es la razón por la que nosotros hoy estamos en temas de bacterias liderando el mercado? Variables como esas vamos a compartir durante la mañana de hoy. Así que, sin más preámbulo, Rodrigo, estamos en tus manos. Adelante, gracias. Gracias, Eddie. Buenos días a todos, mucho gusto. Ya me presentó Eddie, soy Rodrigo Guzmán, soy el gerente comercial de la empresa Bioproyectos en Guatemala, parte del grupo de Bijusa, ¿verdad? Que somos los que pues desarrollamos y representamos estas fórmulas de bacterias que vendemos. Les voy a dar una breve descripción, una breve reseña de la empresa, ¿verdad? De cómo empezamos, de qué es lo que hacemos. Y pues posteriormente podemos ir entrando un poquito más a detalle en la funcionalidad de los productos. En bioproyectos tenemos 25 años de experiencia en el tratamiento, en el uso de fórmulas biológicas para el tratamiento de aguas residuales. Sabemos cuáles son las que han funcionado aquí en Centroamérica, en nuestro clima, en nuestra rutina, digamos, del día a día, con los tipos de agua que generamos, con los tipos de jabones que usamos. Em, Llevamos ya un buen historial en Guatemala y en Centroamérica. Tenemos un montón de instalaciones que tratamos de todo tipo, desde restaurantes, hoteles, condominios, residenciales, industrias. Y pues eso nos ha permitido perfeccionar muchas de las fórmulas a que funcionen en la realidad de nuestra cultura, ¿verdad? Llevamos 9 años de desarrollo propio. En estos 9 años de desarrollo propio, pues hemos creado nuestras propias fórmulas de bacterias, ¿verdad? Al final, pues estos productos no funcionan solo con echar bacterias, lo vamos a ir viendo más adelante, sino pues es un complejo de microorganismos y algunas enzimas y surfactantes y otros subproductos que la bacteria va a necesitar para sobrevivir y para poder llevar a cabo toda la degradación de los desechos. Todo lo que hacemos ha sido probado en campo, todas nuestras nuevas formulaciones o nuestros nuevos lanzamientos de productos son validados en campo y pues no salen a la venta si no es por lo menos un 10-15% más eficiente que la versión anterior, ¿verdad? ¿Qué líneas nosotros trabajamos? Esta es la nueva línea que nosotros estamos formulando, la línea BioVac. Tal vez nuestros dos productos principales o los que más aceptados son por el tipo de industrias en donde estamos dirigiéndonos es el BioVac GRS y el BioVac OD. Ambos funcionan a base de microorganismos y funcionan para degradar materia orgánica principalmente, con la diferencia de que el GRS es un producto más especializado en la degradación de grasas de origen pues vegetal y de alimentos, ¿verdad? Normalmente las que usamos en los procesos de cocina, en los procesos de fabricación de alimentos y en lo que desechamos en nuestro día a día, ¿verdad? Y el Biovaco D, que es un degradador de materia orgánica de amplio espectro, pues, es muy funcional para degradar la mayoría de contaminantes que están en nuestras aguas de uso diario por actividades humanas, ¿verdad? Desechos sanitarios, desechos de alimentos. En la mayoría de industrias, si el compuesto es orgánico, digamos, en las industrias en donde fabrican alimentos, en donde fabrican lácteos, en donde fabrican incluso textiles, podemos llegar a tener una mejor reducción de los niveles de contaminación con estas líneas de productos, ¿verdad? Bueno, para empezar en el tema, en nuestro día a día, todos en nuestra rutina, pues tenemos un uso
de cierta cantidad de agua para cualquiera que sean nuestros procesos. Desde que nos levantamos, pues empezamos a consumir agua para nuestra higiene, para preparar nuestros alimentos, para nuestro día a día, lavado del hogar, lavado de nuestra ropa, ya pues a niveles operativos en donde nosotros, en las oficinas a donde nosotros vamos, ahí hay una generación de desechos, en los restaurantes en donde comemos hay una generación de desechos. Al final, pues casi todo lo que nos podamos imaginar utiliza agua en su proceso, ¿verdad? Y muchas veces, pues lo que nosotros vemos es la parte superficial de donde nosotros generamos el agua. ¿A qué me refiero con esto? El problema más sucio o en donde realmente ensuciamos más el agua no es con la basura o no es en la pileta en donde lavamos los platos o es incluso en el sanitario, ¿verdad? Sino toda esta suciedad que nosotros le aportamos al agua llega a concentrarse en puntos en donde recibimos este desecho, ¿verdad? Que empieza desde el drenaje o desde la reposadera de nuestro lavamanos, de nuestro inodoro, de la lavatrastos hasta una trampa de grasa, toda la tubería que lleva este desecho hasta el punto de descarga final y una planta de tratamiento, una fosa séptica, una instalación municipal o incluso un río, ¿verdad? Ahí es en donde pues realmente toda la sociedad se va acumulando y se va sumando y ahí es en donde tenemos que darle una disposición final, ¿verdad? O un manejo correcto, porque de no hacerlo, pues lo que va a pasar es que esto se empieza a contaminar, se empieza a saturar y empezamos a tener, pues, algunos otros problemas operativos que empeoran esto, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo sucio? Es en donde acumulamos todo este desecho. ¿Y en dónde es esto? ¿O qué problemas podemos ver? ¿O con qué de plano se identifican ustedes en algún momento? Es saturación de nuestras instalaciones, ¿verdad? El desecho lleva mucho tiempo para poderse eliminar de la manera o degradar de una manera natural y entonces empezamos a ver nosotros trampas de grasas saturadas que se nos rebalsan, que se nos tapan con muy mal olor, fosas sépticas con muchísimo desecho, como que si, digamos, casi que el desecho crudo, pareciera que estamos tirando todo el desecho a una cubeta y la estamos dejando ahí, malos olores, taponamiento en tuberías y todo esto pasa porque todo el desecho orgánico se empieza a juntar, ¿verdad? Y normalmente todos los desechos orgánicos llevan un proceso de descomposición natural que puede tomar meses o años incluso, ¿verdad? O en algunos complejos un poquito más completos, pues puede tardar cientos de años, ¿verdad? Como el plástico. Em, este proceso generalmente lleva de la mano la emisión de ciertos gases, la emisión de ciertos olores, eh, y se lleva a cabo por medio de bacterias. Siempre ha sido por medio de bacterias durante toda la historia. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es aportar mucho más bacteria al medio para que este proceso se acelere. Y a la hora de acelerarlo, poder elegir qué bacterias son las que van a quitar, las que sacan menos olor, las que comen más rápido, las que comen mejor el tipo de desecho que nosotros echamos. Y eh, pues eso puede ayudarnos a que, a que este problema sea un poquito más cómodo, ¿verdad? Cualquier duda que vaya surgiendo, hay una ventanita aquí abajo que dice Questions and Answers. Yo tengo abierto esto en tiempo real, entonces cualquier duda que vayan teniendo, pues la pueden escribir. No es necesario que nos esperemos hasta el final, yo se las voy contestando. Y de todos modos, al final del webinar, pues vamos a tener un espacio de preguntas en donde podemos hacer. ¿Cuáles son las soluciones típicas que le hemos dado a estos problemas durante toda la historia, verdad? Hemos usado un montón de remedios caseros, un montón de remedios químicos que han funcionado. Lo más común, digamos, es cuando se me tapa la tubería, usar un destapacaños o usar soda cáustica. Incluso está pues la práctica esta de echarle agua caliente, agua hirviendo, que tienen un fundamento y funcionan de alguna manera para quitarnos el problema inmediatamente, ¿verdad? Digamos, la soda cáustica o el agua caliente lo que hacen es generan una reacción en la grasa o en el desecho que va a hacer que se funda o que se aguade un poquito y pues permita que el agua vuelva a fluir. Pero en ningún momento estamos retirando lo que realmente tapó en su momento. Entonces podemos esperar de que más adelante en la tubería o en otra instalación, pues esto se vuelva a enfriar, se vuelva a solidificar y nos pueda dar el riesgo de volver a tener otro taponamiento. ¿Verdad? Se confunde mucho nuestros productos con productos enzimáticos, que son
Es que son relacionados, ¿verdad? Al final una enzima lo que hace es como que si fuera la llave de un candado. Esa es la analogía que se hace, ¿verdad? Porque es un reactivo, si lo quieren ver así, que ayuda a destruir o a descomponer moléculas muy complejas en moléculas más chiquitas y que una bacteria se la puede comer. Pero eso es lo único que hace la enzima. Yo puedo tener una cadena de grasas muy larga y la voy a partir en cuatro cadenas de grasas más chiquita. Entonces eso va a ser más fácil para una bacteria comérsela, pero un producto enzimático no garantiza que yo tenga bacterias en mi sistema. Entonces, pudiera estar haciendo esta transformación, pero no la estoy degradando al final del cabo. Entonces, solo estoy transformando el desecho en algo más sencillo, pero no lo estoy quitando del agua, no lo estoy descontaminando, ¿verdad? Igual funciona el destapacaños como la soda cáustica y otros remedios. Me imagino que todos hemos sabido algunos remedios pues caseros, ¿verdad? Yo he oído hasta que se les puede echar limón a las tuberías y que eso pues degrada las grasas. Son soluciones rápidas, tal vez un tanto agresivas, algunos de los químicos, que pues nos puede dar un resultado inmediato, sin embargo no estamos evitando que esto nos vuelva a pasar, ni previniendo que tengamos algún problema con el tiempo, ¿verdad? Otro de los remedios que usamos pues a nivel ya industrial o a nivel de instalaciones más complejas, como instalaciones en restaurantes, es el uso de sondas o de guías para destapar las tuberías. Y eso pues evidentemente nos puede dar la impresión de que limpiamos la tubería porque la sonda sale llena de grasa y porque la metimos hasta donde llegó el tapón. Sin embargo, lo que va a hacer esto es como que reacomodar el desecho o de alguna manera ir haciendo un hoyito o ir recuperando el diámetro del tubo, empujando el desecho, pero no lo vamos a poder retirar por completo, ¿verdad? Lo más probable es que la mayoría del desecho lo estemos empujando hacia más adelante en el tubo y por eso nos pasa que sondeamos y en cuestión de una semana volvemos a tener un taponamiento o algún problema, ¿verdad? Aparte de la problemática esta que nos da pues la impresión falsa de que estamos solucionando, muchos de estos productos lo que van a hacer es aguadar el desecho o empujar el desecho. Y en muchos de los casos, algunos tenemos controles ambientales, que si yo estoy empujando todo mi desecho desde el inicio de la tubería hasta el final, pues eso me lo va a reflejar a la hora de yo medir una descarga en un punto en donde me conecto al centro comercial, en donde me conecto a la municipalidad o algo, y va a alterar definitivamente los resultados que yo podría esperar, ¿verdad? O que debería de esperar. ¿Cuál es una de las soluciones más factibles y más duraderas en el tiempo, digamos, que realmente pueden prevenir esto, es el uso de fórmulas biológicas? ¿Y por qué? Era lo que les decía al principio. Si yo, al final es como agregar una cantidad de microorganismos o de animalitos, si lo queremos ver así, que se pueden comer la cantidad de desecho que yo estoy generando. Entonces, constantemente yo formo una colonia o una población de estos microorganismos en mi tubería, en mi trampa de grasa, en mi fosa séptica, que conforme yo todos los días estoy generando este desecho, para ellos es un alimento. Entonces se lo empiezan a comer constantemente. Entonces, si yo agarro una tubería desde que me entregaron mi restaurante nuevo y le empiezo a aplicar estos productos, pues yo puedo garantizar de que en el tiempo no se me va a estar pegando la grasa en el tubo, porque constantemente la bacteria que vive en el tubo, que ya se pegó al tubo, se la va a estar comiendo y se la va a estar comiendo. Y con el tiempo, si es una instalación pues ya más antigua, eh, yo podría esperar que las bacterias empiecen a comerse el desecho que hay antes y que evite que el nuevo desecho, porque yo sigo generando desecho todos los días, se vuelva a incrustar, ¿verdad? Estas son las dos principales líneas que manejamos, Biovac y Microcat. Eh, Biovac es una fórmula que constantemente está en renovación pues hoy por hoy tiene más tecnología eh, y más pruebas en campo pues podemos esperar mejores resultados ahorita. ¿Qué podemos esperar de estos productos? O sea, ¿cuál es la función de aplicarlos? Una reducción considerable del mal olor, ¿verdad? Hemos llegado a niveles no detectables. El mal olor en la mayoría de veces es algo cualitativo y a mí algo que huela mal podría no parecerle que huela mal a la mayoría de gente o al revés, pero sí hay maneras de medirlo y hay formas, podemos medir la cantidad de gases volátiles que se están generando en el proceso y hemos llegado a niveles de cuando teníamos, digamos, 100 miligramos por litro.
hemos llegado a niveles no detectables. Quiere decir que hemos reducido casi el 100% de los malos olores. ¿En qué me sirve esto? Esto me va a ayudar en una trampa de grasa que está cerca de las mesas de comida en un restaurante. Me va a ayudar en una fosa séptica que está abajo de los juegos de los niños en un condominio. eh, en las tuberías de mi casa, en un sanitario de mi casa que pueda oler mal, en una caja unificadora, en un hotel, por ejemplo, ¿verdad? En donde pues uno las aguas de las habitaciones con las aguas de las trampas de grasa y pudiera eso sacarme mal olor en algún área, esto lo va a controlar mucho. Eh, Reducimos considerablemente los atascos de cañería por grasa y sarro. ¿A qué me refiero con esto? Las grasas se pegan a los tubos y esto es algo que todos hemos visto. Vamos a ver unas imágenes más adelante en donde se forma una especie como de piedra. Nosotros aquí en Guatemala le decimos piedra poma a esta piedra blanca que no pesa. eh, Igualmente se forma esto y esto incrusta las tuberías y las tapa, ¿verdad? No podemos evitar un taponamiento, digamos, si en cocina tiraron un trapo y el trapo fue lo que lo tapó, porque un trapo no es orgánico, o sí lo va a poder descomponer, pero en muchísimo tiempo. O un pañal en un edificio de apartamentos o toallitas sanitarias, digamos, que son cosas más complejas. Entonces no podemos garantizar que no se va a volver a tapar nunca, pero al menos vamos a evitar que este taponamiento sea recurrente y sea pues por un origen orgánico, ¿verdad? Muchas veces la tubería ya es más delgada, tengo una tubería de 6 pulgadas y ya la tengo incrustada de grasas, entonces solo tengo 2 pulgadas de flujo de tubería real. Entonces cualquier cosita que se me vaya ahí lo va a trabar. Una tapita de un refresco o cualquier cosa me la va a tapar. Entonces ahí entra la sonda, empuja esa tapita y nos da la impresión de que limpiamos el tubo, pero no es la realidad, ¿verdad? El tubo sigue completamente lleno de grasa, ¿verdad? Podemos esperar también reducir la frecuencia entre limpiezas de estas instalaciones casi en un 60%. Eso quiere decir que en algunas ocasiones hemos triplicado la vida útil de una trampa de grasa, de una fosa séptica. Desconozco qué tan complicado o qué tan caro pudiera ser limpiar una instalación de estas en Costa Rica, pero en Guatemala pues hay mucha regulación detrás de esto y son procesos bien caros, pues estarán alrededor de $400, $500. Y pues si nosotros logramos, en lugar de estar limpiando cada 3 meses, limpiar cada 9 meses o cada 10 meses, pues es un ahorro considerable que paga de sobra el uso de estos productos, ¿verdad? Aquí surgió una pregunta, ¿el papel se considera orgánico? El papel como tal sí es orgánico completamente, viene de celulosa y se degrada súper fácil en el agua. Hay ciertos productos y con el tiempo han habido papeles que les ponen una capa, una capita fina como de una cera encima y esto es para darle pues un poquito más de resistencia al agua. Eso hace que sea un poquito más complejo de degradar, pero en términos generales sí, cuando está en agua con el resto de los otros desechos, esto se vuelve alimento para la bacteria por completo, ¿verdad? Y el otro resultado que podemos esperar de usar los productos es una disminución importante de los niveles de contaminación, porque pues toda esta contaminación que yo disuelvo en el agua eh, es muy difícil de retener, o sea, quitar una botella de plástico del río es fácil porque la botella de plástico va flotando, pero el jabón o el resto de sangre, digamos, de un sacrificio de ganado o de algo así, eso se diluye muy fácil en el agua. Entonces necesito de algo que se lo logre comer de la misma agua para que no se me empiece, para poderlo sacar de ahí y poderlo, pues de alguna manera flocular o volverlo más sólido, ¿vale? Entonces sí se espera una disminución importante del mal olor, de los niveles de contaminación. ¿Cómo funcionan nuestros productos? Pues realmente las fórmulas que hacemos están hechas a base de de un sinfín de bacterias, ¿verdad? Usamos millones de bacterias por mililitros de producto, quiere decir que son muy, muy potentes. Si nosotros hacemos un conteo microbiano, son altísimos. Y además de los microorganismos, eso es importante, que no solo es echarle bacterias, bacterias crecerían en cualquier medio, ¿verdad? Pero le aplicamos ciertos surfactantes o ciertos detergentes, digamos, que pueden ayudar, y las enzimas que pueden ayudar a que los complejos
más complicados, digamos colorantes en una industria de pinturas o en una industria de textiles, que sean tan difíciles de degradar, pues yo puedo garantizar de que algo me facilita la degradación y que tengo un montón de bacterias que se las puede comer, ¿verdad? Esto lo hemos hecho en manejo de derrames de hidrocarburos, digamos, si se da vuelta una pipa de gasolina. Lo que hacemos es le metemos esta bacteria, pero también hay que meterle más sustratos orgánicos. A veces le metemos algas, a veces les metemos composta de otros alimentos o desechos, heces de ganado o algo. Y eso nos va a complementar la fase orgánica y podemos tener muchos mejores resultados, ¿verdad? ¿Por qué funcionan? ¿Cuál es la solución que brindan? Es que realmente se comen los desechos. Como les decía al principio, para darnos una imagen pues fácil de entender, es una pecera llena de un montón de microorganismos, en este caso de pececitos que están constantemente comiéndose la comida que yo le dé al sistema, ¿verdad? Que es normalmente la contaminación que yo aporto. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la ventaja que tienen estos sobre un montón de otros productos? Que se adaptan a diferentes compuestos y se adaptan al pH y se adaptan a la temperatura y se adaptan a mis rutinas. Eso es bien importante porque yo les puedo decir, bueno, estas enzimas solo funcionan si tengo pH de 7 o de 8. Entonces, tal vez una planta que haga lácteos normalmente va a tener un pH de 5. Entonces, no puede trabajar ahí. ¿Verdad? En cambio, las bacterias constantemente, como se siembran desde el principio en el sistema, ellas van a aprender a trabajar en esos rangos de pH o en esas limitaciones que si nosotros agarráramos un producto o una bacteria que viene del medio natural, pues probablemente se va a inhibir o se va a morir. Entonces podemos adaptarnos mucho a los extremos de operación que tienen. Esto pasa muchas veces en industria, pasa muchas veces en hoteles, digamos, que usan muchos jabones en lavandería, en hospitales, que utilizan pues un montón de productos que garantizan eh, pues que sea muy baja la carga de bacterias en los utensilios, en la ropa y eso por salud de los pacientes. Pues nosotros en esos drenajes, como no tenemos contacto con la ropa, en esos drenajes sí podemos garantizar que hayan bacterias que quiten bien el contaminante, ¿verdad? Esto es lo que les explicaba al principio, cómo funciona el ciclo de las bacterias y la enzima. Eso en ciencia se llama como una simbiosis, que quiere decir que una ayuda a la otra y otra depende de la otra para poder funcionar. Entonces, las bacterias generalmente por naturaleza producen sus propias enzimas, porque para ellos es como para nosotros los cubiertos, digamos, ¿verdad? Yo necesito un tenedor y un cuchillo para poder partir un pedazo de carne y comérmelos. Para ellos es igual la enzima. Ellos necesitan las enzimas para poder partir las moléculas grandes de contaminantes de carbono y entonces se las pueden empezar a comer cuando son más chiquitas y menos complejas. Entonces, generalmente ellas las producen, yo le puedo echar enzimas a mi medio y ayudar a que haya suficiente cantidad de enzimas y por eso es que los productos enzimáticos funcionan y dan la impresión de que me neutralizaron el mal olor o me destaparon un poquito. Pero realmente si yo no tengo la colonia de bacterias que se la pueden digerir, pues no estoy haciendo más que convertir el desecho. Entonces aquí en este triángulo, esta es la ventaja y la diferencia de utilizar un producto microbiológico a uno enzimático. Uno es que yo estoy haciendo una fabriquita de enzimas con las bacterias que estoy poniendo. Las enzimas trabajan para el montón de bacterias que tengo y las bacterias que tengo, que son millones, porque ya lo hablamos, ¿verdad? Tienen 100 millones por mililitro de agua, están constantemente comiendo a una velocidad impresionante. ¿Cómo se dosifican? Estos productos, la idea es que sean fáciles para ustedes y para sus operadores de dosificar. Eh, Entonces, por lo tanto, hacemos fórmulas que se pueden aplicar manualmente, que se preparan de una manera muy fácil. Es prácticamente echarles agua, ¿verdad? Ya vienen pesados en sobrecitos a la medida o las dosificaciones que van a necesitar cada uno de los clientes. O nos vamos por dosificaciones automáticas en donde ponemos un equipo que garantiza la aplicación diaria, ¿verdad? Todos nuestros productos son súper fáciles de preparar, lo entiende cualquiera, no necesita nadie tener ningún tipo de conocimiento para prepararlos. Eh, Son inocuos y no son dañinos para el ser humano, entonces pues se pueden preparar dentro de la rutina, no es necesario prepararnos nosotros ni usar un equipo de protección personal.
Eh, Se recomienda porque pues, las instalaciones donde los echamos son sucios y ahí sí pudiera haber cierta contaminación, pero nuestros productos como tal no son no son complejos para nada de aplicar, ¿verdad? Se busca dosificar diario y la idea de esto es que pues todos los días nosotros estamos generando desechos y constantemente aportando desechos, una nueva capa de contaminación a las instalaciones, ¿verdad? Entonces, si lo aplicamos diario, pues garantizamos de que todos los días vamos a echar la bacteria equivalente para degradar lo de cada día. Para darles un par de ejemplos, en los puntos donde dosificamos más comúnmente, el GRS, que es nuestro producto líquido y que se dosifica que se dosifica con dosificadores automáticos o con medidas, digamos, puede medirse en un beaker y echarse 50 mililitros o 75 o 100 ml. Pues los calculamos más o menos así, para que tengan una referencia. No es mucho el producto que utilizamos. En un restaurante pequeño, que puede ser un local en un food truck, una venta de cafés, una venta de helados. Esto pueden utilizar entre 75 y 100 mililitros diarios de producto. Un restaurante mediano que pudiera ser ya pues una cafetería de una industria o un restaurante que tenga unas 15, 20 mesas y que tenga esa afluencia en cada tiempo de comida, podría estar usando alrededor de unos 150 mililitros. Y pues ya un restaurante grande como es de un hotel o como es un restaurante de prestigio de carnes o algo así, pues eso ya van a estar alrededor de los 300 ml por cada punto de aplicación. Es bien importante aquí, muchas veces existe la confusión en que si la comida es muy grasosa, pues yo debería usar más producto y no siempre es equivalente, ¿verdad? Porque muchas veces pues la comida muy grasosa a mí me la dan en un plato desechable o en una caja de cartón, me la llevo y realmente en el lugar donde preparamos el alimento, pues prácticamente se usó una bandeja y un par de utensilios, ¿verdad? Y probablemente una de comida más saludable o en una en donde preparan almuerzos todos los días, pues ahí sí hay salsas, hay restos de caldos, hay restos de carne, todo eso y puede aportar un poco más de contaminación. Entonces, es importante la evaluación de cada uno de los técnicos, ¿verdad? Y poder ahí aplicar la dosificación. Y luego tenemos nuestros productos en polvo, que pues es el Biovaco D, es el más común, el que más utilizamos, y el Biovac ATP en muchos de los casos. ¿Estos dónde se dosifican? Estos funcionan más para sistemas sanitarios o para el agua residual general del uso en viviendas o del uso en industria. Y los podemos utilizar en edificios de residenciales, en edificios de oficinas, call centers o hoteles y restaurantes, centros comerciales, ¿verdad? En la misma en las aguas domésticas de mi fábrica, digamos, nos pasa mucho en maquilas que tienen un montón de gente o en textileras que tienen 10,000 o 5,000 trabajadores, ¿verdad? Y esa agua la separan de toda el agua de proceso porque sería muy cara tratar toda el agua junta. Entonces el agua sanitaria, que es muy fácil de tratar, la tratamos con bacterias y el agua con textiles se trata de otra forma, ¿verdad? ¿Cómo dosificamos esto? Nuestras presentaciones vienen pesadas en sobrecitos, que son como sobrecitos de dulces, ¿cómo se llama? Azúcares, de 10 gramos, 12 gramos, por ahí. Y lo que buscamos es por cada cantidad de viviendas podemos dosificar o aplicamos un sobrecito diario. Normalmente en uso de viviendas o en uso residencial estamos aplicando un sobrecito por los primeros 50 apartamentos o 50 casas y a partir de ahí nos vamos por cada ciento de casas, vamos agregando un sobre. Entonces, si lo trasladan esto a costo por unidad de vivienda es baratísimo, ¿verdad? En edificios de oficinas, igual utilizamos un sobre de aproximadamente 10 gramos por cada 500 usuarios. Y en hoteles, muy parecido a las viviendas, ¿verdad? Por cada 50 habitaciones podemos aplicar 10 gramos, 50, 70 habitaciones podemos estar aplicando 10 gramos y complementando un poquito más con el GRS. ¿Cómo se preparan estos productos que son en sobre? Prácticamente vienen en sobrecitos pesados, es un polvito gris que se aplica, se echa en agua y lo único que necesitan era volverse a hidratar para volver a arrancar.
Entonces, a la hora de estar en contacto con agua, ellos vuelven a arrancar, vuelven a revivir y empiezan a reproducirse y empiezan a comer. Y tenemos que dejar esto alrededor de unos 40-45 minutos para que pues, las bacterias retomen y estén muy activas y potencializadas a la hora de aplicarlas. Este periodo se puede dar en una cubeta, se puede dar en la taza del baño o se puede dar en un galoncito de agua. Es bien fácil prepararlo, prácticamente hay que mojar. ¿Cómo funcionan? Nosotros sugerimos una ventana de estabilización o un periodo para ver resultados de aproximadamente 3 meses. Se puede reducir si aplicamos dosificaciones de choque, si es la necesidad del cliente, pero generalmente en 3 meses podemos obtener pues, los resultados óptimos y el punto máximo de rendimiento de esto. El primer mes, lo más evidente y lo más evidente desde los primeros días de aplicación va a ser la reducción del mal olor, porque muchas de nuestras bacterias convierten los gases que se generan en este proceso o utilizan esos gases como medio de alimento también. Entonces, pues podemos esperar que la reducción de mal olor se dé casi inmediatamente después de la aplicación de productos o muy rápido después de la aplicación de los productos. A partir del segundo mes, pues empezamos ya a tener una reducción considerable del desecho. Esto va a ser siempre desde la capa interna del desecho hacia la capa externa. Entonces, pues la desventaja de esto es que la capa interna es la que tiene desecho más fresco y va a ser más fácil para las bacterias comérselo. Y conforme me voy pegando al tubo, a la orilla del tubo, pues esa grasa ya puede tener años ahí, ¿verdad? Entonces, pues es probable que esa grasa a la hora de empezarla a comer se desprenda en bloques grandes y eso haya que manejarlo igual en la tubería, pero al final pues es una evidencia de que la bacteria realmente sí se está comiendo el desecho adentro, ¿verdad? Y a partir del tercer mes pues podemos esperar que ya nuestra tubería esté casi al 100% recuperada. Esto funciona más que todo, esta descripción es más que todo para instalaciones viejas o instalaciones pues ya colapsadas. En una tubería nueva pues yo puedo esperar que esta colonia de bacterias y que este estado de limpieza se me esté dando desde cero, ¿verdad? No tendría por qué retirar desecho antiguo. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en una trampa de grasa? O qué es lo que podríamos esperar en una trampa de grasa, que es muy parecido a los resultados que tendríamos en una fosa séptica o en una caja de registro. ¿Verdad? Mi agua viene muy contaminada, que son estos puntitos verdes. Esos son contaminantes que pudieran estarme generando mal olor. Y si son contaminantes que no vienen disueltos en el agua, pues me empiezan a formar unas capas de desecho. Normalmente a estas capas les llamamos lodos, que son esta pues montañita de sedimentos que se ve aquí abajo y esta trampa y este estrato flotante que se ve arriba en esta recámara de la trampa de grasa. ¿Verdad? A la hora de yo aplicar bacterias, no las voy a aplicar acá, las voy a aplicar desde antes de este punto, porque la idea es que se disuelvan bien con el agua y que incluso antes de la trampa de grasa empiecen a comer el desecho. Entonces, ¿qué pasa? Mi agua ya viene menos contaminada a la hora de usar bacterias, por eso ya no se ven tan verdes los puntitos, y las bacterias se quedan nadando o se quedan en suspensión aquí en este líquido y empiezan a comerse también, igual que en la tubería, de adentro hacia afuera. eh, las capas de desecho. Entonces mi cantidad de sedimento es mucho menor y mi cantidad de nata flotante es mucho menor que la que tenía acá. Entonces probablemente yo voy a levantar mi tapadera y voy a seguir viendo una capa de grasa, pero a la hora de medirla ya es mucho menos densa que como era al principio. Entonces eso me puede permitir trabajarla más tiempo sin necesidad de limpiarla, aunque no esté cristalina o aunque no tenga nada de desecho, ¿verdad? Siempre va a tener desecho porque ese desecho es desecho viejo o es desecho el reciente que se echó ese día. Entonces, pues podemos esperar que esta instalación siempre sea un poco sucia, pero que nos dé un tiempo de vida más, ¿verdad? Y eso se valida haciendo estas mediciones superficiales. ¿Qué esperaríamos después de los 3 meses de aplicación? Si se acuerdan, hace unas diapositivas pasamos una imagen de estas en donde pues sí, toda la tubería, desde mi restaurante hasta el punto de desfogue, que puede ser la municipalidad o puede ser el complejo de residencial, pues la cantidad de grasa que yo estoy aportando desde el principio es mucho menor.
al igual que la que se me acumula en mi tubería, es mucho menor y no tengo la necesidad de empujarla. Entonces, a la hora de yo hacer un análisis de contaminación, pues esto me va a salir, me va a reflejar mucho mejor resultado. En la diapositiva anterior había una pregunta que ¿qué es una nata? Nosotros aquí nata le decimos como una capa aceitosa o una capa grasosa que, que está por encima del agua, que flota, ¿verdad? Y hay otra pregunta que dice, ¿para el uso de restaurantes se recomienda más el GRS o el que viene en polvo? Para restaurantes se recomienda el GRS por varias razones. Uno, porque es más especializado en comer grasas. Dos, porque por ser así líquido concentrado se puede pegar y adherir mucho mejor a las tuberías. Y tres, por su dosificación automática. Yo puedo programar mi dosificación a que sea a las 2 o a las 3 de la mañana o a las 11 de la noche, en donde no necesito que esté mi personal, ya no es una hora pico para mi gente y esto se aplica automáticamente y garantiza que en el ratito ese que no hay tanta afluencia, pues la bacteria tenga más tiempo de comerse el desecho, ¿verdad? También está la versión de aplicarla manualmente, este líquido, que pues no va a tener la ventaja esta de que no utilizo mi personal o no utilizo las horas tiempo de mi gente. eh, pero normalmente eso se recomienda cuando son dosificaciones muy chiquitas. A partir de 100 mililitros recomendamos poner el dosificador automático. Aquí hay otras imágenes, ¿verdad? Esto es igual en una trampa de grasa flotante. Esto es lo que pueden esperar, ¿verdad? Eh, una capa aquí pueden verlo, ¿verdad? Este palo de escoba medirá unos 80 centímetros tal vez y más de la mitad está repleto de grasa. Aquí se ve todo cómo está embarrado en la grasa a la hora de meterlo en esta capa superficial. Y pues utilizando las bacterias, probablemente si esto ya estaba así, utilizando bacterias, llegar a esto nos va a tomar mucho tiempo. Entonces muchas veces se limpia esta instalación y lo que podemos ofrecer es que nunca vuelva a llenarse de esta capacidad, de esta cantidad de desechos, sino que se mantenga así, ¿verdad? Con unas natitas o con un poquito de grasa flotante, que es prácticamente el desecho reciente o el desecho que está pasando en ese momento. Estas son algunas mediciones que hemos hecho que pues prácticamente es validando cuantitativamente los resultados que tenemos, verá, en una trampa de grasa, esto es una trampa de grasa principal, una trampa de grasa grande, sin utilizar nuestros productos teníamos 250 mililitros por litro de agua de grasas. Utilizando nuestros productos bajamos al 50%, ¿verdad? Eso es una reducción del 75% rapidito en una trampa de grasa que nos dé la capacidad para retener el contaminante suficiente tiempo para comerlo, ¿verdad? En las trampas de grasa primarias, son estas inox o prefabricadas, chiquititas que van abajo de lavatrastos, pues en esos podemos ofrecer quitar un 25 o 40% de la cantidad de grasas. Y es principalmente porque el agua ahí pasa muy rápido, ¿verdad? O sea, son instalaciones muy chiquitas que se saturan muy rápido y que en nuestras horas pico de lavado o de producción, pues vamos a aportarle mucha agua y va a pasar muy rápido. Pero si después de eso nosotros tenemos una trampa de grasa más grande, una fosa séptica, pues podemos tener estos resultados. También medimos otros niveles de contaminación, se los vamos a poner ahorita en la siguiente. ¿Qué podemos esperar en el resto de contaminantes, ¿verdad? Si yo estoy haciendo un análisis rutinario, puedo tener mis puntos de comparación y DBO de cubo, que es el resumen de carga orgánica que llevan las aguas, yo lo puedo reducir utilizando bacterias hasta en un 40%, si mi instalación está funcionando correctamente y está diseñada para la capacidad de agua, pero por alguna razón no está cumpliendo o se quedó ya muy chiquita porque agregamos 10 mesas o agregamos un piso más de gente y tenemos 120 personas más, pues podemos llegar a que las instalaciones cumplan si está dentro del margen, ¿verdad? Dentro de este 30-40% que ofrecemos. Grasas y aceites, entre 60 y 80%, sólidos suspendidos, 40%, nutrientes, alrededor de 15-20%, olores, más del 90%, o sea, prácticamente pues dejan de ser percibibles, ¿verdad? Color, en industrias en donde utilizan colorantes, esto puede ser pues en bebidas, puede ser en pastelería, en repostería, en donde utilizan muchos colorantes orgánicos,
textileras, algunos precursores químicos que pueden utilizar colorantes, bajamos un 60%, siempre y cuando pues, las condiciones de la planta lo permitan, ¿verdad? Y reducimos la purga en un 60%, que era parte de lo que decíamos al principio. Esto puede triplicar el tiempo de vida de una instalación. Y IBL es el índice volumétrico de lodos. Esto lo medimos mucho en plantas de tratamiento. No sé si hay alguien que opere planta de tratamiento como tal acá, pero pues ese es un indicador de la calidad y la concentración de lodos que hay en el sistema. Si tengo malos lodos, mis IBLs normalmente son altos. Y si tengo lodos de calidad, pues estos se pueden reducir y eso significa que hay menos lodos y menos sólidos en el sistema y tener mejores resultados. Algunos casos de éxito que tenemos, en Guatemala trabajamos en la mayoría de restaurantes de cadenas rápidas. Uno que pues llevamos bien trazado es McDonald's. Reducimos sus gastos operativos de mantenimiento considerablemente, o sea, por lo menos un 60% en limpieza, que es lo que ofrecemos, ¿verdad? Em, de la mano con esto, pues está ahorrarse los sondeos, está ahorrarse los productos para destapar tubería, ¿verdad? Entonces, pues sí hay un ahorro significativo, una reducción importante en la frecuencia de limpieza, que no solo ahorra dinero, sino pues quita esa complejidad de tener que cerrar el restaurante para limpiarla o que la limpien y el restaurante se quede oliendo feo 2 o 3 días, ¿verdad? La mayoría de estas instalaciones están en el autoservicio o están en el atrasito de la cocina, entonces pues son un poco de difícil acceso, ¿verdad? Y aparte, pues niveles de contaminación, aquí en Guate sí son muy propensos a mediciones y a estar constantemente evaluados por un ministerio o por los centros comerciales en donde están, y hay una importante reducción de niveles de contaminación. Y en residenciales de apartamentos, tenemos cientos de residenciales de apartamentos aquí en Guatemala, en donde pues, la planta de tratamiento o la fosa séptica estaba en el parqueo de uno de los propietarios de los apartamentos y pues no se podía ni parquear ahí del mal olor, ¿verdad? Su carro apestaba, él no le gustaba llegar y pues se reducen a prácticamente no ser perceptibles, ¿verdad? Esa es la principal ventaja en residenciales. Aquí también son muy monitoreados por el medio ambiente, entonces también en la mayoría hemos llegado a cumplir o acercado a cumplimiento sin necesidad de que hagan una inversión gigante en un sistema de tratamiento. Y pues la reducción de la necesidad de limpiezas. Muchos están en sótanos y muchos están metidos con una tapadera de cemento gigante fundida que hay que romper el piso. Entonces eso lo hace mucho más complicado de hacer. La gente lo dejaba de hacer, entonces a los 6 años, 5 años esto colapsaba. Entonces ahora con esto pues logramos darles, espaciarles considerablemente el tiempo de vida útil sin necesidad de caer en estas tareas complejas, ¿verdad? Y hay otras preguntitas que tenía. Bueno, no, ya contesté hasta la última pregunta que había. Aquí hay un caso de éxito. Esta es una entrevista que hicimos con el gerente de operaciones de Burger King acá. Si quieren, Roberto, le pones play y que hable por sí. Buenos días, mi nombre es Neri Molina, soy gerente de operaciones para Burger King Guatemala. Quiero contarles que Bioproyectos de América nos ha apoyado durante 19 años en el tratamiento de las trampas de grasa para toda la cadena Burger King Guatemala. Estamos muy satisfechos con los beneficios obtenidos de sus productos de bacterias y de los servicios prestados hasta la fecha, ya que nos han evitado problemas operacionales tales como malos olores, taponamientos o rebalses en nuestros restaurantes. Además, ayudamos a reducir la contaminación del agua, ya que usamos productos que ayudan a bajar esta contaminación. Perfecto. Que hay otra pregunta. ¿Se puede utilizar cloro con las bacterias? Sí se puede utilizar cloro. Obviamente el cloro está hecho para desinfectar y para matar la mayoría de bacterias. Lo que hacemos es, uno no lo usamos en combinación con el cloro, o sea, si se van a limpiar sanitarios, si se van a limpiar instalaciones, pues aplicamos esas concentraciones altas de cloro o esos periodos de limpieza y posteriormente de eso aplicamos las bacterias. Por eso es que podemos programar los dosificadores a funcionar en cada cierto tiempo.
Y a pesar de eso, si igual tuviéramos una descarga de cloro diluida correctamente, ¿verdad? En las concentraciones en las que se utiliza para limpiar sanitarios y eso, ya hay tanta agua en el sistema que, pues, que pierde mucho la toxicidad y las bacterias van a poder sobrevivir a eso. Aparte que las bacterias que seleccionamos y entrenamos tienen cierta resistencia a niveles aceptables de cloro, ¿verdad? A niveles que usamos dentro de la rutina de cloro, eso no nos va a afectar. Y bueno, aquí hay un espacio más de consultas. Si alguien tiene más preguntas, pues las puede formular aquí en el chat y con mucho gusto las vamos contestando. Que hay ¿cómo sería este proceso en las tuberías de aguas negras? En las tuberías de aguas negras, pues la función es muy parecida, es ir formando un biofilm, le decimos nosotros, a una película de bacterias que se adhiere a toda la tubería. Y esto nos va a ayudar a ir quitando la contaminación constantemente desde el punto donde se genera y pues eliminar malos olores, empezar a degradar. Digamos, si yo tengo una bola de papel trabada en la caja de registro de mi tubería de aguas negras, pues poco a poco la voy a ir comiendo, ¿verdad? O si tengo desechos o heces viejas porque se quedó seco o porque en algún momento se inundó y se rebalsó, pues lo voy a ir degradando poco a poco en el tiempo, ¿verdad? El GRS no hace falta diluirlo para aplicarlo, no hace falta diluirlo para aplicarlo, este ya viene preparado, concentrado en las concentraciones óptimas para degradar. No se recomienda tampoco porque pues el agua puede contaminarlo y reducir el tiempo de vida útil. Em, pero este es prácticamente listo para aplicar. Viene en presentaciones de 5 litros o de 10 litros y dependiendo de las dosificaciones, se usa una de las dos presentaciones para que dure exactamente un mes el producto. Esa es la idea. ¿Cómo se limpia una trampa de grasas primaria? Pues una trampa de grasas primaria no esperaríamos que la cantidad de desecho que retenga sea importante como para contratar una limpieza como tal. Normalmente nosotros recomendamos que esto sea una limpieza interna de su personal y la idea de usar nuestros productos es que sea fácil y agradable para ellos, ¿verdad? Que no sea este mal olor que se les queda pegado y pasan 3 días con el olor a grasa pegado o que sean capas de desecho muy difíciles de desprender o de limpiar. Y la tarea de limpieza es prácticamente retirar las natas superficiales, la película esta de grasa que tenemos, Roberto, tal vez si regresas a la presentación en donde está el esquema de la trampa de grasa. Aquí, otra, aquí. Entonces yo podría esperar esta natita, esto es lo que yo recomiendo limpiar, esta natita que se forma acá, que va a ser una nata de unos 2 3 centímetros si estamos usando bacterias, eso se puede retirar con un colador y se puede disponer en la mayoría de casos como desecho sólido, ¿verdad? Pues la idea no es vaciar la trampa y que esto se vaya lleno de agua, dependerá de las regulaciones que apliquen en cada uno de los casos, pero si no, pues la idea es también darle disposición final, pero el volumen de desecho es muchísimo más bajo que si va a una limpieza integral de la trampa de grasa. Y normalmente también voy a tener una capa de sedimentos hasta abajo de la trampa. Eso puede ser restos de comida, restos de arroz, restos de carne, que pues por su densidad se hunden, ¿verdad? A diferencia de la grasa que flota. Entonces, pues eso va a facilitar limpiarlo y le permite a la trampa de grasa tener su capacidad original para guardar el agua y que no esté ocupada por otro tipo de desechos. Aquí hay otra pregunta. En una torre de apartamentos, ¿dónde se realiza la aplicación y cada cuánto? Va a depender qué instalaciones tenga la torre de apartamentos y qué queremos priorizar. Cada cuánto se aplica, la idea es las dosificaciones que nosotros vamos a dar van a ser diarias, ¿verdad? Si es muy, muy difícil aplicarlo diario, pues buscamos hacer unas 2 3 dosificaciones por semana con la dosificación equivalente a lo que había que echarle diario. ¿Y en dónde se aplica? Si yo tengo un problema de mal olor muy puntual en la trampa, en la fosa séptica o en la planta de tratamiento, yo iniciaría aplicando ahí para estabilizar el sistema, que eso se llene de bacterias y a la hora de controlar ese problema me puedo ir alejando del punto hasta llegar al punto más lejano de la tubería, que puede ser, no sé, la terraza o algún rooftop
o los apartamentos de hasta arriba, o la casa más lejos de de la planta de tratamiento. Y eso me va a ayudar a ir limpiando toda la tubería y todas las candelas, ¿verdad? Y me garantiza pues tubos limpios, me reduce taponamientos, me reduce más olores atrás de la línea, pero una vez estabilizado mi sistema principal, que es la la planta de tratamiento o la fosa séptica, constantemente le voy a estar aportando nuevas bacterias. Entonces lo mantengo estable y no vuelvo a retroceder. Los productos funcionan para olores de orinales secos, sí funcionan. Mucho de ese olor pues es amonia y son otros complejos orgánicos, nutrientes que se van acumulando en el tubo y eso empieza a emanar este mal olor y a salir. Los urinarios secos pues tienen el problema que no tienen esta trampa de agua para evitar que regresen los malos olores, los sifones, sino funcionan con una valvulita y muchas veces no sellan por completo y ahí es en donde tenemos el retorno de malos olores. Pero usar los productos sí garantizan que en la línea posterior al mingitorio pues no tenga esa acumulación de olores. Sí voy a tener muy buenos resultados. En un hotel se aplican las habitaciones, de ser así, ¿en qué parte se aplicaría? Igual que en los edificios de vivienda, ¿verdad? Si tengo un problema focalizado y ya tengo identificado en dónde huele y en dónde se me está trabando, pues lo ideal es echarlo directamente en ese punto para, pues, concentrar la acción de las bacterias ahí y posteriormente puedo ir cambiando a todas las habitaciones. Aquí tenemos hoteles que, digamos, tienen 4 alas o tienen 4 diferentes tuberías que bajan, entonces aplican 4 sobrecitos diarios y van cambiando, le echan a todas las habitaciones del nivel 9 y el siguiente día se las echan al del 8 y el siguiente día se las echan al del 7 y así van limpiando toda la tubería hasta llegar al punto, ¿verdad? Las bacterias funcionan en industrias de pinturas o textiles. Sí funcionan. Tenemos bacterias mucho más especializadas. Tenemos productos mucho más especializados para usos industriales que pues al ir viendo los casos y teniendo la información de su contaminante, pues podemos ir variando un poquito y no solo usar el OD o el GRS, que son como de amplio espectro, pero podemos usar unas muy puntuales para textiles. Tenemos una específica para textiles que reducimos, tenemos unidades de color, mediciones de color por debajo de los 300 unidades de platino cobalto. Si en lavandería se alteran los parámetros del agua, ¿esto me ayuda a controlarlos? Depende. Depende qué parámetros. Muchas veces en lavandería sí se modifican los parámetros intencionalmente, se modifica la dureza, se modifica el pH. Esas características químicas del agua no las vamos a contrarrestar con bacterias, pero el resto de jabones, la misma contaminación que traen las prendas y la lavandería, la misma suciedad, eso sí lo podemos degradar con las bacterias, ¿verdad? Creo que terminamos preguntas, ya no hay otra. Súper. Rodrigo, muchas gracias. De nada, Eddie. La ponencia ha sido muy clara, muy enriquecedora, así que te agradecemos la participación. Y Perfecto, esta no Alejandro. va a ser la última vez que Rodrigo nos va a acompañar. Y esta no es la última vez que vamos a hacer conferencias. Vienen más conferencias y por supuesto que vamos a invitarlos a ustedes a que participen. Es un honor para nosotros contar con cada uno de ustedes. Así que esperen más conferencias de parte de Producto Soma, Vijusa, que somos los representantes de esta marca tan importante a nivel nacional. Quiero agradecerles en nombre de Producto Soma la participación de cada uno de ustedes. Gracias por asistir, gracias por participar y gracias por cada una de las consultas que hicieron. Gracias, que tengan muy buen día.